Las alas no siempre se ven. A veces toman forma de palabras, de decisiones o de silencios que abren caminos. Y cuando menos lo esperas, ahí están. Hoy hablamos de ese momento. Bienvenidos a Para esto son las alas. Amigos de Para esto son las alas, muy buenas tardes. Seguimos aquí en la tradición de platicando con los notables de la aviación en México. En esta ocasión, honradísimos, viene una persona de muy alto calado, ya lo conocerán. El capitán Carlos Limón Jiménez. Carlos, bienvenido. Quisiera empezar nada más diciendo que las aportaciones que Carlos nos va a dar con esta participación nos van a dejar mucho. Carlos, bienvenido a Metepec, Estado de México. ¿Cómo estás? Platícanos un poquito. Muy bien, primero que nada, muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Francisco, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes y, bueno, pues compartir algunas experiencias, sobre todo para aquellos que empiezan, ¿no? Que vean que la aviación es hermosa y que no nada más es volar, ¿no? Que se pueden hacer muchas otras cosas más. Carlos Limón Jiménez, nacido en la Ciudad de México, allá por los rumbos del norte. Tiene una trayectoria como piloto aviador excepcional, perteneció a la Compañía Mexicana de Aviación, ha ocupado unos cargos de altísimo nivel, nada más para comentarles que ha sido el único presidente mexicano de la asociación o de la organización IFALPA que aglutina más de 100,000 pilotos aviadores de más de 100 países en el mundo. Los pilotos de aerolíneas se representan en este grupo. Él nos representó muy dignamente. Bueno, capitán de Boeing 777 en la aerolínea Qatar Airlines, rankeada como la principal o la mejor aerolínea del mundo. Así es que, bueno, este señor, pues bueno, nada más para que vean de lo que estamos platicando. Pero vamos a empezar por el principio porque hay muchas cosas que nos va a dar luz aquí, Carlos. Carlos, para empezar, platícanos un poquito de tu infancia, de dónde creciste, qué te acercó al mundo de los aviones. Platícanos cómo creciste allá por los rumbos de Satélite. Sí, fíjate que llegué a Satélite el 1 de enero de 1967, que fue el último año que nevó en la Ciudad de México realmente, ¿no? Y bueno, pues la verdad que después de haber vivido en la Ciudad de México, que no podía uno salir, que porque la inseguridad, que el tráfico, etcétera, aquí me sentí libre, porque bueno, pues empezaba Ciudad Satélite en ese entonces, no es lo que es el monstruo que es hoy en día. No existía ni siquiera la avenida Lomas Verdes. Entonces, pues todo el día salíamos a jugar con los amigos y realmente vivimos casi el campo en la ciudad, ¿no? Ahí, pues estudié en escuelas cercanas porque en ese entonces no había mucho y después me tocó inaugurar el Colegio Cristóbal Colón, que se cambió a Lomas Verdes. El primer año todavía lo hice en Sadi Carnot y ya el segundo secundaria me tocó inaugurar el plantel Lomas Verdes. ¿Sí? De ahí pasamos a la Universidad de La Salle. Y bueno, pues yo toda la vida pensé que iba a ser doctor. Pero pues ya estando en tercero de preparatoria, me inscribí en área 2, que era químico-biológicas, y dije, no, esto no es para mí. Entonces me cambié de área, me cambié a área 1, a físico-matemáticas, y dije, bueno, pues a ver ahora qué estudio. Y fíjate que lo curioso es que en ese salón conocí a 4 compañeros que iban a ser pilotos. Uno de ellos muy distinguido, que ya tuviste la oportunidad de entrevistarlo, Enrique Tron. Claro que sí, muy buen amigo de una persona. Y los otros 3 2 entraron a Aeroméxico y uno le perdió la pista, no supe más que fue de él, ¿no? Entonces me empezaron a platicar y bueno, pues me empecé a estudiar y a buscar y me empezó a gustar mucho la idea. Carlos, pero ¿no habías tenido gran contacto antes? No.
Fíjate que mi abuelo materno fue piloto militar. Yo no lo sabía, porque bueno, pues murió antes de que yo naciera, y realmente pues no salía mucho la plática. Después me enteré que mi papá había querido ser piloto y pues por algunas circunstancias no pudo hacer, ¿no? Tengo otros tíos, uno fue su secretario de Marina, que es marino, y el otro fue comandante de la brigada de paracaidistas, o sea que bueno. Se veía como más tendencia a lo mejor que fueras hasta marino, ¿no? Así es, ¿no? Pero bueno, salió la cuestión de esta, me gustó la idea, y fui a Los Ángeles a estudiar un poco inglés con un tío que vivía allá, con la idea de estudiar allá en Los Ángeles, pero vino una de las primeras devaluaciones y pues regresamos al país. Llegando a México, yo que no conocía a nadie en el medio, pues tomé mi carrito, mi Volkswagen que tenía en ese entonces, y lo manejé por Avenida Angares, y la primera escuela que vi, dije, aquí es, ¿no? Bajé, pedí informes y pues lo platiqué con mis ¿Qué padres. escuela era esa que se atravesó? Escuela Mexicana del Aire del Capitán Magallón. Hizo muchos aviadores, ¿verdad? Hizo muchos aviadores, muy buenos aviadores. ¿Eres hermano del espacio? ¿Se llamaban Space así, Brothers, no? los hermanos Space Brothers. Y hasta la fecha hay una página donde nos seguimos viendo y tenemos un chat y seguimos platicando, ¿no? De varias generaciones. Pero sí, muchos pilotos con mucha historia. Toda tu carrera la hiciste dentro de la escuela mexicana. Toda, piloto privado y piloto comercial. Y el Capitán Magallón, que en paz descanse, era un soñador. Él fue piloto de Mexicana Aviación. Y desde el principio nos hablaba de la mejor compañía y ahí vamos a estudiar y vamos a hacer a nivel compañía. Entonces, pues a nosotros nos llenó esa situación de no ser un piloto que su tío volaba en Aeroméxico. Todos los demás que logramos entrar a una compañía aérea, entramos a Mexicana de Aviación, de mi generación, ¿no? Y es parte, ¿no? de lo que nos compartía el Capitán Magallón. Entonces, bueno, pues ahí, fíjate que yo tengo muchos amigos que estuvieron en Mexicana de Aviación y decían que era una gran familia. Y sí lo era, ¿verdad? Aparentemente. Sí lo era, sí lo era. Digo, obviamente fue una compañía, cuando yo entré, seríamos unos 400 pilotos y después llegamos a ser alrededor de 1000, ¿no? Entonces creció mucho y pues, pero bueno, hasta la fecha nos seguimos reuniendo, muchos que hicimos, no necesariamente del mismo grupo, pero sí hicimos amistad por diferentes circunstancias y nos seguimos reuniendo, ¿no? Oye, Carlos, ¿cómo era la vida de piloto en Mexicana de Aviación? Bueno, para empezar, en ese entonces había dos empresas grandes, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, y no era fácil ingresar a Mexicana de Aviación o Aeroméxico. Yo me acuerdo que nos presentamos alrededor de 500 candidatos por 48 lugares, y era una semana de exámenes. No solamente los exámenes típicos de la carrera, que es meteorología, aeronaves y motores, aerodinámica, etcétera, sino que también había exámenes de geografía, había física, obviamente inglés y simulador, y había que pasar los exámenes médicos, ¿no? Tuve la gran oportunidad de quedarme entre esos 48. Y bueno, esto fue en 1979 y ahí empezó la historia. Mexicana de Aviación era una gran escuela. Realmente ahí nos enseñaron a volar. Imagínate con 200 horas entrar, pues primero de segundo oficial o ingeniero de vuelo del Boeing 727 y a los 6 meses pues estaría volando de copiloto, ¿no? De volar a 110 nudos a de repente a 390. Sí, fue una gran escuela, muy exigentes. En ese entonces, pues tendríamos alrededor de 20, 21 años los pilotos que estábamos ingresando, y nuestros capitanes, pues muchos eran exmilitares con 55 años. Entonces había una brecha generacional muy grande, y para muchos fue muy difícil, porque pues era muy exigentes y bueno, pues era un poquito como medio militarizado el asunto, ¿no? Sí, medio militarizado. Que no lo era, pero sí, ¿no? Había una disciplina muy férrea en ese entonces. Los exámenes, todos eran orales, ¿sí? Okay. Te tenías que saber el avión de memoria, que ahora ya no es la política. Hoy en día, pues hay que usar los manuales, saber dónde está la información. En ese entonces todo era de memoria, ¿sí? Había que aprenderse casi el avión de memoria. Pero ¿sabes qué? Mexicanas realmente, en mi opinión, fue un ícono de la aviación. Fue un ícono. La verdad es que toda la gente se expresa bien, creo que el nivel profesional era muy bueno, dio renombre a la aviación mexicana y al final de cuentas es una disciplina, una forma de hacer las cosas que no muchas empresas en México hacían o hacen,
y que al final de cuentas creó una escuela, como tú dices, ¿no? Todos los pilotos que yo conozco realmente son muy profesionales, muy entregados a la profesión, muy estudiosos, muy dedicados. Realmente coincido contigo en que fue una gran escuela. Pero, pues pasan estas circunstancias en las que de repente, pues el escalafón no te permite ir rápido. Así es. Los ascensos se van deteniendo hasta que mucha gente se jubila o se adquieren nuevos equipos, la movilidad es un poquito lenta. Y creo que eso, al final de cuentas, en mucha gente también, pues normalmente los jóvenes quieren ir rápido, ¿no? Sí. Y creo que esa es una lección que ahora, a este tiempo, a toro pasado, creo que tienen que aprender los jóvenes. Que a veces puede las cosas tan rápido, ¿no? No es culpa de nadie. Así es, no es culpa de nadie, es la situación del momento. Lo que pasa es que hoy en día que las empresas están creciendo tan rápidamente que los jóvenes ascienden muy rápido a comandantes. Y no es que no puedan hacerlo, porque hoy en día, pues, los chicos que nacieron con computadoras y todo eso, lo pueden hacer. El problema es la madurez, ¿no? No todos tienen la madurez suficiente requerida para poder ser comandante de aeronave a edades tan jóvenes, ¿no? Como 23, 24 años. No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero sí. Pero sí es cierto, la capacidad de decidir adecuadamente, de ponderar las condiciones en un momento dado, de saber administrar el mando, pues sí requiere una madurez, ¿no? Sí requiere madurez, ¿no? Y experiencia, ¿no? Que realmente aquí la experiencia es lo principal. Una cosa es la teoría y otra cosa ya es la práctica y vivir las situaciones, las diferentes condiciones meteorológicas, volar a aeropuertos complicados como Nueva York y Chicago en invierno, o otros complicados en México como Uruapan que no tienen grandes ayudas y que realmente requieren mucho conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso se va obteniendo con el tiempo, con la experiencia. Oye, Carlos, platícame algún vuelo que recuerdes, alguna anécdota que recuerdes de aquella mexicana. Bueno, recuerdo alguna vez que volábamos en un 727, yo era primer oficial, a Filadelfia. Y el 727, que es súper avión, pero bueno, ese avión despegando a la Ciudad de México con sus 7,300 pies de elevación y con sus 16,000 ¿cómo se llama? De potencia, libras de potencia por motor, pues bueno, y el peso que tenía, pues para volar 4 horas Salía comprometido. Salía comprometido, ¿no? Y ese día íbamos a Filadelfia y obviamente pues no puedes llevar muchísimo combustible para el alterno. Y Filadelfia en ese entonces estaba muy mal, estaba nevando en invierno, niebla, etcétera. Llegamos a Filadelfia y pues no pudimos entrar por las condiciones meteorológicas y tuvimos que irnos hasta Cleveland. En Cleveland estaba un poquito más de una hora, que es muy, muy largo para la cercanía de los aeropuertos en Estados Unidos, pues es bastante distante. Llegamos ahí y ¿qué crees? Como a la hora llegó el DC-10 de Mexicana también. Y a las 2 horas se cancelaron los 2 vuelos. Y ahora a conseguir hoteles y migración, autoridades y todo para 300 pasajeros fue realmente algo bien interesante, ¿no? No nos dejaron la basura, pues la pusieron toda y la tuvieron que meter en el compartimento de carga porque no había contratos para deshacerse de la basura. Entonces, pues fue de las situaciones que son interesantes. Fíjate, no piensa uno, ahorita que lo mencionas, no piensa uno en toda la logística que implica pues un cambio de destino, un cambio de avión, este tipo de circunstancias, y más en aquellos tiempos en que todavía era más complicado. ¿Y sabes otra cosa? Te digo porque a mí me pasaba. Sí. Nosotros, en algunas ocasiones también volábamos a Teterboro, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú no tienes mucha experiencia como para estas cosas, pues que haces tus cálculos para llegar a Teterboro. Pero, pues no sé si sea igual en la aerolínea, pero aquí en la versión corporativa, a veces te bajan hasta 300 millas antes para llegar a Teterboro. Sí. Entonces estás 40 minutos volando, consumiendo, porque te traen a 10, 12 mil pies, ¿no? Claro. Entonces, eso te mueve totalmente tu cálculo de combustible, ¿no? Sí. Y también en esta cuestión por como estás platicando, si tu destino es Nueva York y de repente te tienes que derivar a Cleveland, pues los consumos, pues en ese vuelo no lo vas a hacer a 30 mil pies, lo vas a hacer a lo mejor a 15, ¿no? En esa hora, y vienes quemando más. Todos esos cálculos hay que estarlos considerando
Y a veces, pues solo la experiencia, como comentabas, te permiten estar atento ante esas cosas, ¿no? Que hoy en día, pues afortunadamente, los aviones con su FMS, pues bueno, nos han facilitado mucho la vida, ¿no? Nos hacen los cálculos de combustible por nosotros. Bueno, hay que saber utilizarlo, obviamente. No, bueno, pero sí es otra filosofía, es otra ¿verdad? filosofía, así es. Se ha mejorado mucho la vida para el piloto hoy en día con la tecnología. Sí, es cierto, es una realidad. Estos nuevos planes de vuelo automatizados, en donde vas checando tus consumos, vas muy atento de todas las circunstancias que se pueden presentar, ¿no? Sí, es otro mundo, ¿verdad? Es Y otro ahora mundo con los que- GPS que puedes volar directo de punto a punto, y antes pues había que ir siguiendo las aerovías, ¿no? Que siempre era un poquito más largo el camino. Pero eh, fíjate nada más, también pienso que era otro ambiente diferente, había mucho glamour, había mucha... la aviación estaba en sus tiempos dorados, ¿no? Sí, fíjate que recuerdo alguna ocasión, bueno, en ese entonces, cuando yo volaba por 1979, muchos de los aeropuertos fuera de Guadalajara o Ciudad de México, pues no tenían pasillos telescópicos y veías cómo abordaban los pasajeros. Y me acuerdo muy bien de un día de un comandante que venía un pasajero americano en traje de baño y en sandalias, ¿ves? Y le dijo al personal de tráfico, dice, si no se pone pantalones y zapatos, no vuela con nosotros. Se tuvo que poner, ¿no? Entonces, sí era un glamour en ese entonces, ¿no? Que poco a poco, con el alcance masivo para muchas personas, pues bueno, dejó de ser tanto el glamour porque ya pues dejaba mucha gente que no dejaba en lo anterior, ¿no? Y yo no digo que esté mal, al contrario, está bien, ¿no? Pero bueno, la época de oro de la aviación terminó. Yo te voy a decir una cosa, en mi opinión personal, cuando los aviones se hicieron de 2 pilotos y se cerró la cabina, se perdió una gran parte de ese encanto, porque el compartir con los pasajeros era muy bonito, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era joven, en muchísimas ocasiones pedía entrar a la cabina y me dejaban pasar. Había veces en que, digo, no siendo, digo, no perteneciendo a ninguna empresa ni nada, oiga, sienta, yo soy piloto, me gustaría asomarme. Sí, Capi, pásale. ¿No? Dices, siéntate, un compañerismo padrísimo, quédate al aterrizaje, capitán, no quiero estorbar, no te preocupes, quédate, y platicábamos, Sí. era muy bonito, ¿no? Así es, había mucho más comunicación entre el pasaje y la tripulación. Yo me acuerdo que las rutas a Puerto Rico, que era de las más largas que teníamos, que eran alrededor de 4 horas y media, casi 5, pues después invitábamos a todos los pasajeros que quisieran pasar a conocer a la cabina 5 minutos y bajaban Imagínate qué felices de la maravilla. vida, felices de la vida bajaban, ¿no? De que pudieron la oportunidad de conocer a los pilotos y de Es que conocer no la hay mejor cabina. embajador para una empresa que la tripulación. Así es. Son los que al final del día podemos hacer la diferencia. ¿Sí? Si el pasajero sube enojado, bueno, depende del servicio a bordo y cómo lo trates y todo, puedes cambiar esa actitud, ¿no? Ese enojo por agradecimiento. Amigos, Carlos es un jovencito, paga su boleto, se pone a estudiar, lo hace con diligencia, eh, demuestra quién es, gana su batalla, logra su plaza en Mexicana de Aviación, pasa sus entrenamientos iniciales, que supongo que tampoco son cosas sencillas, inicia su carrera destacadamente y empieza a participar dentro de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que es el sindicato de pilotos de aerolínea que se llama ASPA en México. Platícanos un poquito de cómo entras a este mundo del sindicato y qué caminos hay que recorrer para llegar a ser el máximo exponente, el mejor representante ante todos los pilotos de aerolínea del mundo. ¿Qué se tiene que hacer para llegar a eso? Créeme que no fue fácil. Es un proceso muy largo y que requiere mucha capacitación y mucha perseverancia. Primero que nada, pues en ese entonces las líneas aéreas terminaron de crecer y se estancaron un poco. Y bueno, tanto en Mexicana como en Aeroméxico había un escalafón, porque teníamos un sindicato, y no podías ascender hasta que no llegara tu turno. Yo llevaba ya bastantes años de primer oficial y pues bueno, pues llega el momento en que dices, yo quisiera poder progresar y hacer algo más, ¿no? Y en ese entonces, pues bueno, pues para ser jefe de pilotos, instructor o supervisor o lo que sea, pues tenías que ser capitán. La cuestión es de que, pues como primer oficial no tenías ese acceso.
Entonces, también había ocasiones que normalmente la gente se queja de todo, ¿no? Nos quejábamos de la aviación, que del país, que del sindicato. Y bueno, pues mi esposa, yo creo que ya cansada de mis quejas, me dice, oye, pues si tan inconforme estás, ¿por qué no te metes y lo cambias? Y bueno, pues ahí empezó todo. Empecé a ver los puestos vacantes en ASPA y había uno que era secretario de actas y acuerdos, que es el que hace las actas de todas las asambleas, las juntas de comité, los acuerdos que se toman. Y dije, bueno, pues de esto conozco porque en mis juventudes estuve en los clubes Leos, que eran las juventudes de los clubes de leones, y tuve la oportunidad de trabajar en todas esas áreas administrativas. Me lancé y pues gané. Y como quien dice, me saqué el tigre, ¿no? Ya tengo el tigre y ahora qué hacemos con él. La verdad es de que yo siento que debí de haberme capacitado un poquito más para poder llegar, pero bueno, ya llegamos y hay que trabajar y hay que sacar lo mejor de uno para salir adelante. En ese entonces solamente había 2 empresas, Mexicana y Aeroméxico, y al hacer mis actas tenía mucho tiempo libre. Por lo cual, pues me empecé a estudiar otras áreas del sindicato, sobre todo el área laboral, me llama mucho la atención. Empezaban las computadoras, sí, fue impactante para nuestra generación, ¿no? La primera computadora que tuve fue un Atari 800, la pantalla era la televisión y no tenía disco duro, ni floppy, ni nada. Te escribías el programa y cuando lo apagabas se borraba, entonces la próxima vez tenías que escribirlo otra vez. Era inentendible, por acá conceptos que nosotros no... Ni siquiera teníamos en el radar, ¿no? Así es, ¿no? Ni soñábamos con eso. Pues la cuestión es de que cuando me lancé, yo supe que había una computadora por ahí que no sirvió porque era muy pequeña, una de Radio Shack Tandy 1000, que tenía 1 mega de disco duro. Imagínate, 1 mega. ¿Sí? Entonces, y comenté, oye, pues si salgo electo, ¿me prestan la computadora? Sí, en el momento que salgas electo puedes disponer de ella. Cuando salí electo, pues me la prestaron, y en ese entonces ASPA tenía una empresa que se llamaba Rentasistemas, que vendía equipos de computación y daba clases, y el director era otro piloto, Adán Gallardo, que es una familia de muchos pilotos, y fui con él y me puso 2 días a un ingeniero para que me empezara a enseñar lo que es BASIC, ¿no? Y bueno, pues ya con eso, cuando quedé de secretario, pues empecé un poquito a aprender la computación. En ese entonces no había Excel ni nada de eso, había Lotus 1, 2, 3 y procesadores de palabras, ¿no? Me junté mucho con un piloto que apoyaba mucho en la Secretaría del Trabajo, el capitán Alejandro Rangel, que él sabía muchísimo de computación y él fue el que me empezó a enseñar sobre todo programas que el Lotus 1, 2, 3, que después fue Excel, y aprendí a hacer el manejo de nóminas. Entonces, cuando terminé mi puesto en actas de acuerdos, empecé a trabajar en área laboral, iba a negociaciones y apoyaba yo con la cuestión de la nómina, para lo cual pues tomé algunos cursos, en el ITAM tomé finanzas para no financieros, en la UNAM tomé cursos de sueldos y salarios en la Facultad de Contaduría, y bueno, pues esto me ayudó mucho. Cuando Litoral ingresó a ASPA, pues yo casi el secretario de Trabajo me puso ahí encargado para apoyar a los delegados que eran nuevos en la cuestión de la nómina. Pero ¿qué pasa? Cuando estaba secretario de Actas, salió la posibilidad de una beca de ASPA para estudiar el curso básico de investigación de accidentes en la Universidad de California, el cual tomé unas vacaciones, lo tomé, y de ahí pues me gustó mucho esa situación. Me empezaron a asignar algunas investigaciones pequeñas y con apoyo de gente que tenía ya mucha experiencia en esa área. Después del área laboral, pues decidí que me gustaba más el área técnica y me lancé para el puesto de secretario del exterior de ASPA, que en esa ocasión perdí la elección, pero no me desanimé, me acerqué al secretario que quedó, que en paz descanse, capitán Jaime Fernández Kegel, y él me asignó para asistir al Comité de Análisis de Accidentes de la Federación Internacional de Pilotos de Línea Aérea, IFALPA. IFALPA tenía, de eso platica un poquito más de IFALPA, ¿no? Pero bueno, ahí empecé a meterme mucho en investigación de accidentes y después fusionaron la Secretaría del Exterior con Asuntos Técnicos, me lancé y ahí ya gané la posición. Bueno, te comento que como era miembro yo del Comité de Análisis de Accidentes de IFALPA, pero me eligieron como secretario de Asuntos Técnicos y del Exterior de ASPA de México. Y ahí tenía 2 funciones. Uno, ver todo lo técnico, los manuales y toda la cuestión técnica de Aeroméxico, Mexicana y Litoral. Y en el exterior, pues la relación internacional con los pilotos y OASI y todo lo que era internacional. Aquí, en esta situación, en ese entonces,
había otra organización de pilotos, que era la Organización Iberoamericana de Pilotos, que estaba integrada por España, Portugal y toda Latinoamérica. Esa organización se creó para poder votar en bloque y llevar nuestras políticas ante IFALPA, que en ese entonces, bueno, hasta la fecha está dominada por sindicatos muy grandes, principalmente anglosajones, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etcétera. Y de este modo, pues los pilotos latinos teníamos una voz muy importante dentro de la federación. Por alguna razón, pues llegaron malos directivos y entró en un statu quo la organización y por muchos años estuvo sin funcionar. Estando yo en el puesto de secretario de Asuntos Técnicos y del Exterior, el presidente de los pilotos españoles viene a México y dice, oye, necesitamos reactivar la OIP, porque bueno, pues las raíces históricas y el hecho de tener esa oportunidad de votar en bloque es importante, y decidimos que era momento de reactivarla porque la gente que había trabajado mal ya no estaba. Entonces hizo una comisión para hacer una reforma estatutaria y una refundación, donde yo era el representante de ASPA en ese comité. Lo hicimos. Y el presidente quedó un piloto mexicano, Javier Hernández Cruzero, México, y yo quedé como secretario de técnico profesional. Como secretario técnico profesional me dediqué a capacitar a todos los pilotos en Latinoamérica, inclusive dimos muchos cursos en España y Portugal, con temas como el CEFID, como el ALAR, como prevención de accidentes, como investigación de accidentes, programas de seguridad, e inclusive auxilié mucho en cuestiones laborales, ¿no? Que yo tenía ya mucha experiencia en ese área. Gracias a esto, pues bueno, pues todo mundo me tenía en gran estima. Entonces, no solamente en Sudamérica, España y Portugal, sino que los pilotos del Caribe también tuve mucho contacto con ellos, que eran pilotos de organizaciones pequeñitas, ¿no? De países que a lo mejor ni siquiera has escuchado, como Antigua y Barbuda, Gran Caimán, Bahamas. Cada país de esos es un voto, ¿sí? Claro. Son chiquitos, pero es un voto. Amigos, desmenuzando un poquito esto que nos explica Carlos pues en tan breve tiempo, hay que considerar lo que significa que estás participando, representando y compitiendo contra agrupaciones de pilotos de aerolíneas gigantes como a lo mejor American Airlines, a lo mejor United, a lo mejor, o peor, o todavía más difícil, agrupaciones sindicales que agrupan a esos sindicatos. Entonces, bueno, para que estemos hablando de imaginable calibre de lo que estamos hablando. Por otro lado, todas estas aportaciones que Carlos nos comenta, todos estos cursos de seguridad de CEFIT, ALAR, CRMs, bueno, fueron un antes y un después en la cuestión de seguridad aérea, ¿no? Yo lo pienso, ¿no? Creo que efectivamente esta cuestión del CRM nunca habíamos visto, bueno, yo tengo volando 35 años, tú tienes 55. 50 va a cumplir. Toda la vida. Son suficientes como para tener una opinión válida. Y sí, efectivamente, creo que podemos decir que estas cosas han cambiado la aviación, ¿no? Estas aportaciones, este desarrollo que tú haces como pues, de estudios técnicos, también tus estudios sobre investigación de accidentes, todo esto pues te da un bagaje tremendo, porque además de que se requiere me platicas de una plataforma económico-administrativa, de registro, de control, aprendí de la computadora, aprendí las nóminas, aprendí a leer estados financieros, aprendí a entender la organización de las empresas. Después aprendí a estudiar los contratos colectivos, la ley internacional, luego la interrelación con los sindicatos del mundo. Bueno, ya estamos hablando de ligas mayores y entonces llega el momento de competir. Pues no sé si de competir, porque ni siquiera estoy seguro de que eso pueda ser una meta como objetivo, sino que llega el momento en el que IFALPA necesita un representante y tienen que saber o que escoger quién es. ¿Cómo llega ese momento? Claro. Mira, IFALPA tiene muchos puestos, tiene el Consejo Ejecutivo y tiene vicepresidentes regionales. Normalmente las asociaciones pequeñas
lo que aspiraban era una vicepresidencia regional. Nosotros estábamos en la región Caribe, CARSAM, bueno, Caribe Oeste, y Caribe Oeste era México, Centroamérica y los países del Caribe. Y eso es lo que podíamos aspirar. Posteriormente llegaron otros pilotos con mucha capacidad que empezaron a tener puestos en el Consejo Ejecutivo ya. Y normalmente el puesto que podíamos aspirar era el de Membership and Regional. O sea, eran los que ibas a visitar a los pilotos en África, en Sudamérica. No era de los puestos, digo, sí era un puesto importante, pero no era un puesto ya de gran responsabilidad como lo podría ser el técnico o el presidente adjunto o el de Professional Affairs, ¿no? Normalmente ese es el puesto que podíamos aspirar. No tuvimos por algún tiempo algún directivo en ese puesto, y cuando yo iba ya a terminar mi función como secretario de Asuntos Técnicos y del Exterior, vino el 9/11, que las Torres Gemelas, y hubo una junta de emergencia en Ginebra de presidentes de asociaciones para tratar este asunto. Entonces, yo no pude ir como que yo la cabeza porque uno de mis hijos se graduaba de preparatoria y pues había que estar ahí. Entonces el director técnico, que es el piloto que trabajaba conmigo, él fue en representación de ASPA y le digo, oye, pues India y Pakistán no están muy bien ahorita y el que tenía ese puesto era un piloto pakistaní. Entonces digo, pues si él no puede seguir, pues yo creo que ASPA pudiéramos ocupar esa posición, ¿no? Ya es tiempo de que regresemos. Y él se fue y habló con el presidente, que era irlandés, y le dice, oye, Ted, estamos interesados en esta posición. Y dice, no, mira, ese puesto va a seguir, no va a seguir. El único puesto vacante es el de Deputy President, que es presidente adjunto, que lo tenía un holandés, Wim van Beek. Y no dice, pero Deputy President. Como diciendo ustedes, Deputy President. Y le dijo, mira, es bien sencillo, ¿dónde nos quieres? ¿En el Executive Board ayudándote? ¿O on the floor, o sea, en la base, haciendo tu vida miserable? Dice, ok. Dice, hablen con Estados Unidos a ver si consiguen el apoyo. Para poder lanzarte a un puesto, necesitabas que una asociación te nomine y que otra te secunde. ¿Ok? La nominación. Normalmente a mí me pudo haber nominado ASPA y secundado, pues a lo mejor España o Argentina, ¿no? Que es la gente con la que tienes tú mucha relación, ¿no? Pero nosotros teníamos una relación excelente con Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio. Cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, firmamos Canadá, Estados Unidos y México un pacto de no agresión. Nosotros les teníamos miedo porque tienen muchos aviones y ellos a nosotros porque teníamos salarios bajos. Entonces, donde nos oponíamos al cabotaje, que estuvo muy de moda hace poco, y de apoyo mutuo entre las tres asociaciones. Y a raíz de eso, los Estados Unidos nos invitaban a su seminario anual, nos invitaban a sus elecciones, y hicimos muy buena relación con los pilotos de Estados Unidos. Como breviario cultural, la asociación más grande del mundo, con aproximadamente 35,000 socios. La segunda era Valpa, los ingleses, con 10,000 socios. ASPA tenía 1,300. Para que te des una idea. Barbaridad. Para que te des una idea de la diferencia. Del calado. Del calado, ¿no? Entonces, volamos a Washington, Carlos Arroyo, que era el director técnico de tu servidor, y para hablar con el presidente de Estados Unidos. Normalmente el puesto de presidente adjunto era un puesto de los Estados Unidos. Ellos no tomaban la presidencia por decir, soy el presidente de la asociación más grande y tengo la presidencia. Entonces, normalmente se quedaban con la presidencia adjunta. Pero ese año las cuestiones laborales andaban muy mal y tenían una persona muy preparada, que a la larga fue presidente, y lo mandaron a Professional Affairs, que era el puesto. Entonces, quedaba libre ese puesto. Cuando fuimos a hablar con él, le dijimos, era Dwayne Ward, el nombre del presidente, que buen amigo. Le dijimos, Dwayne, pues ASPA está interesado en ocupar esta posición y queremos ver si pudiéramos contar con tu apoyo. Dice, me parece excelente. Dice, claro que sí. Dice, oye, ¿ya tienes quien te nomine? Le digo, pues bueno, me podría nominar ASPA. Dice, déjamelo a mí. Me nominó Estados Unidos y me secundó British Airline Pilots Association, los dos más grandes del mundo. Los ingleses. Entonces, nadie se presentó contra mí, ¿no? Bueno, pues ya llegabas. Así es, ¿no? Así es. Entonces, quedé en el puesto. Resultado de un esfuerzo de cabildeo, de mucho trabajo, de estrechamiento de la relación, de que valoran tus méritos y, por supuesto,
pues, que ven tus capacidades, ¿no? Pues bueno. Así es. Muchos años participando en el Comité de Análisis de Accidentes y muchos años participando, pues con el apoyo de 20, 25 votos de 40 y tantos que iba, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hicimos muy visibles. ¿Qué pasa cuando llegas al escritorio de IFALPA, que es en donde es en Canadá, en Quebec? Era en Londres, ¿sí? Y se acaban de cambiar a Montreal. Ah, ok. Porque IFALPA fue creada en 1948 cuando se creó la OASI para trabajar con la OASI. ¿Por qué? IFALPA tiene alrededor de 11 comités técnicos permanentes de todas las especialidades de aviación, desde el comité legal, aeropuertos, tránsito aéreo, investigación de accidentes, professional affairs, todos. ¿Con qué finalidad? Estos pilotos se reúnen 1 o 2 veces en algún lugar del año y hacen políticas que los pilotos quisiéramos que se vieran reflejadas en todo el mundo, ¿no? Entonces, si yo voy a México y trato de implementar una política, va a ser muy difícil. Entonces, lo que hacemos es que esas políticas se aprueban en el Congreso anual y una vez aprobadas, se ponen en los anexos que tenemos. Tenemos 19 anexos paralelos a los de OASI. Oye, Carlos, una Sí. pregunta. Sí. Decisiones tomadas en esos niveles acaban al final, una vez ya digeridas, ya adoptadas, ya trabajadas, formando parte de estas circulares obligatorias de AFAC, de los manuales, de, no sé, boletines de las empresas constructoras, no sé, cosas de ese Vamos tipo. más allá. Una vez que tenemos esto aprobado en los OASIs, en los anexos, IFALPA siempre ha tenido voz en la Comisión de Navegación Aérea del OASI, que es donde se discuten todas las políticas. No tenemos voto porque solamente los gobiernos tienen voto, pero siempre ha tenido voz porque le reconocen su capacidad técnica y tienen derecho a meter documentos de trabajo. Entonces, todo lo que está en los anexos se mete como documento de trabajo al OASI y una vez que se aprueba, entra a los anexos de OASI. Acaba siendo Obligatorio para todo el mundo. ley. ¿Es? Entonces, así es como trabaja IFALPA, ¿ves? Por medio de la OASI. ¿Okay? Entonces ya se quita de los anexos de IFALPA y se siguen trabajando en otras políticas, así es como se trabaja. Llegas a este escritorio y ya no es tu principal responsabilidad la aviación de México, ya no es un ASPA, ya no es una Asociación Latinoamericana de Pilotos. Ahora tienes que representar a todo el gremio a nivel mundial. Me imagino, obviamente, como estás diciendo, las diferentes áreas que confluyen. ¿No te agobia? ¿No llega un momento en el que sientas que no sé, es tanto? Es mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque una vez que llegas y que no eres del mundo de los sindicatos grandes, de los sindicatos poderosos, tienes que trabajar doble para hacer un excelente papel. Y no nada más es eso, es todo en inglés, que no es, digo, por más que sepas, no es tu idioma, ¿no? Entonces estás en juntas todo el día en inglés y a las 3, 4 horas ya estás cansado, ¿no? de esa situación. Pero hay que, como te lo dije antes, conocimiento, perseverancia, ¿sí? Mucho trabajo. Cuando llego yo de presidente adjunto, deputy president, mis funciones, la principal en los estatutos era sustituir al presidente cuando no esté, pero era encargado de 3 comités técnicos. Uno del Comité de Análisis de Accidentes, que lo conocía muy bien porque toda la vida trabajé ahí, y otros 2 que tuve que aprender. El Comité de Helicópteros, que yo no sabía nada de ala rotativa, y el Comité Legal, donde todos eran pilotos y eran abogados. ¿Sí? Entonces, pues bueno, mi función era de que las políticas que hicieran no fueran en contra de los estatutos de la federación y apoyar en todo a estos comités. Pero no nada más es eso. Me nombraron representante de IFALPA ante Flight Safety Foundation, ¿okay? Que es la fundación que se dedica a hacer la mayoría de los materiales técnicos que tenemos hoy en día. Y ahí estuve como miembro de un grupo que se llamaba CEFIT ALAR Action Group, donde se elaboró todo el material de estudio y de capacitación del ALAR. Y nos dedicábamos en todo el mundo a enseñar el uso del toolkit, que era un CD, donde tenía toda esa información, donde tenía el curso y cómo se usaba. Entonces, en este grupo estaba Boeing, estaba OASI, Flight Safety Foundation, estaba Flight Safety Foundation es
es auspiciado por la empresa de Flight Safety y Adiestramiento? No, son cosas totalmente diferentes. Flight Safety International es una empresa privada de adiestramiento y Flight Safety Foundation es una fundación donde todas las empresas del mundo son miembros y ponen dinero para la fundación. Oye, Carlos, Sí. ¿cuál consideras que fue tu mejor aportación o tuya y de tu equipo durante tu presidencia en IFALPA? ¿Qué aportaciones consideras que se lograron? 2 o 3 que te quiero mencionar. Una, como miembro del equipo ALAR. El CEFIT en México, el Colegio de Pilotos, se acercó a la DGAC, en ese entonces DGAC, y le dijo, oye, queremos que sea obligatorio. ¿Ves? Y la DGAC dijo, pero no tengo los medios. Yo hago el curso y yo hago los instructores. Y aceptó, entonces gracias a eso empezó el esfuerzo. Y permíteme decirte que el último accidente CEFIT que tuvimos en México fue en 2001, para aeronaves de más de 5.700 kilos, 19 pasajeros. Entonces, con el ALAR y el mismo esfuerzo por medio del Colegio de Pilotos, nos acercamos a la DGAC y le dijimos, queremos que sea obligatorio en México el ALAR. Y lo mismo me dijeron, no tenemos la capacidad. Entonces, un piloto que se llama Ángel Goñi y tu servidor, hicimos el curso y fuimos los únicos instructores de instructores. Formamos aproximadamente 200 instructores y en un periodo de un año recorrimos todo el país dando cursos de ALAR. Entonces, creo que eso fue un logro bastante importante. Claro que sí. Que México es de los pocos países que es obligatorio tanto el CEFIT como el ALAR, ¿no? Y ha salvado Así miles de vidas, porque eso es una luz en el camino para los pilotos. Otra cosa bien importante que logramos, el RBCM es algo muy normal, ¿no? En China no había RBCM y querían implementarlo. Pero hay un pequeño problema. En China no usan pies como el resto del mundo, usan metros. Entonces, como IFALPA, primero que nada tratamos de convencer a China de que cambiara su sistema de pies como todo el mundo y dijeron que no, porque toda la Fuerza Aérea China usaba metros y no iban a cambiarlo. Entonces dijimos, bueno, ¿nos permites que te apoyemos para la implementación? Y dijeron, hagan una propuesta. Entonces el Comité de Servicios de Tránsito Aéreo de IFALPA, que en ese entonces el presidente del comité era otro mexicano, es Miguel Marín Stillman, que ahora trabaja para la OASI, ¿ves? A un buen nivel técnico. Ese comité hizo todas las tablas de conversión, ¿ves? Y todo el material de instrucción para el RBCM en metros. Se lo entregamos al gobierno chino y le encantó. Nada más le pusieron Civil Aviation, China Civil Aviation, y así se implementó tal cual, que creo que fue un logro bien importante por parte de IFALPA, ¿no? Entonces yo afortunadamente el presidente, me entrevisté algunas veces con el ministro de Transporte de China, ¿no? Algo interesante porque claro, como estábamos tú y yo así sentados, él con su traductora, yo con mi traductora, y 2 hileras de sillas con cualquier cantidad de gente que no sé yo quiénes eran, pero eran funcionarios chinos, ¿no? Entonces ya él me preguntaba algo y ya la traductora me lo hacía en inglés, yo le contestaba y mi traductora se lo hacía en chino, y fue algo muy interesante, pero creo que fue un gran logro, ¿no? Otro fue en Israel, que ahí sí pues costó algo de trabajo. En Israel ellos trataban de implementar una especie de token para cuando una aeronave estuviera a 200 millas del espacio aéreo de Israel, tuviera que activarlo y introducir ese número. De lo contrario, pues podría haber consecuencias, ¿no? Te podrían interceptar, te podrían obligar, en fin. De hecho, los pilotos israelíes estaban en contra de esa situación porque decían, pues lo único que garantiza ese token es de que el token es correcto. Pero ¿qué tal si viene un terrorista y que te obliga a poner el token, ¿no? O sea, y había cuestiones de seguridad. Si tú despegabas de Jordania, tenías que sobrevolar Israel, pues no había 200 millas para hacerlo, y lo cual se consideraba que era pues una situación muy complicada y que una cuestión de security nos podía traer problemas de seguridad. Yo estuve yendo 2 o 3 veces a Israel a hablar con las autoridades, y obviamente pues algunas veces están un poco agresivos cuando decían pues, nosotros tenemos derecho a defender nuestro espacio aéreo. Le decíamos, pues sí, pero también nosotros tenemos derecho a defender nuestra vida y la de nuestros pasajeros, ¿no? Porque no nos garantizaban qué va a pasar si no funciona, ¿no? Al final del día logramos de que se implementaran otras situaciones y no esta, ¿no? Entonces creo que también fue algo importante, ¿no? Eso que se logró. Oye, Carlos,
Hemos platicado ahorita de, bueno, todo este desempeño tuyo dentro de los organismos internacionales, las representaciones que tuviste, los logros que hace, y yo creo que toda la aviación mexicana debería estar muy orgullosa de tu desempeño, de lo que aportaste para todos. Eso te permite desarrollar una capacidad global, una visión del mundo. Los que somos localitos, pues no vemos más que bueno, yo en mi caso, ¿no? Sí. Pues vemos la aviación nacional, la vemos la regional, a lo mejor el continente americano, pero no logramos tener una visión en general de todo el mundo. Hay dos áreas a lo mejor en las que podríamos dividir también esto, que es la aviación comercial y la aviación corporativa. Le llamo corporativa por llamarle de algún modo, ¿no? Incluyendo pues a la comercial, a la general, a la policíaca, a la de taxis aéreos, quieras, sí. ¿No? En esta capacidad que te permitió, en esta posición que te permitió ver el mundo, ¿cómo ves la aviación mexicana? ¿Cómo estamos? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos...? Sí. A ver, platícame un poquito cómo se ve México desde el mundo. Sí, fíjate que... ¿Y cómo lo ves tú? Sí, muy personal, ¿no? Siento que la aviación en México es muy fuerte. Simplemente... dependiente con quién te compares, ¿no? Obviamente que si nos comparamos con Estados Unidos, donde American Airlines tiene 400 aviones y United tiene 500, pues bueno, en México, entre Viva, Aeroméxico y Volaris, que son las tres más grandes, pues a lo mejor tenemos 300, ¿no? O sea, no hay punto de comparación. Pero bueno, para la economía del país, el tamaño del país, nuestra ciencia geográfica, creo que es una aviación muy fuerte. Tanto la comercial como la corporativa. La corporativa, yo creo que es la tercera más grande del continente, después de Estados Unidos y Brasil, que es un país inmenso. ¿Sí? Y la comercial, pues tenemos dos. Una línea Legacy, que es Aeroméxico, que da un excelente servicio y que es una empresa que vuela a 3 continentes. O sea que no son muchas las líneas aéreas de este tamaño que lo hacen. No, y además, fíjate, bueno... Acaban de ganar el Premio Mundial de Puntualidad. Así es, ¿no? Así es. De segunda ocasión. Y por otro lado, pues bueno, tenemos las líneas aéreas de bajo costo que están haciendo muy buen trabajo, ¿no? O sea, la verdad que es un modelo que pocas tienen tal éxito. Yo te podría nombrar Southwest, te podría nombrar Ryanair, a lo mejor EasyJet, pero de entre esas yo creo que estas dos líneas también están teniendo un gran éxito en ese aspecto, ¿no? Yo creo que pudiéramos estar mejor, que se necesita un impulso muy importante, tener una política aeronáutica de Estado que por muchos años se ha estado buscando y no tenemos realmente una política, y considerar que el sector aéreo es un sector estratégico, muy importante para el No lo dices tú, lo digo yo. En mi opinión está sobreregulado. Creo que se necesita explorar algunos esquemas que permitan fomentar la aviación más, ¿no? No sé si sobreregulado sea exactamente la palabra, porque podría verse vulnerada la seguridad y no es a lo que voy. Pero sí creo que debería ser más fácil hacer pilotos, traer aviones, hacer ingenieros mecánicos, traer refacciones, todo este tipo de cosas debería tener más fluidez. Es mi opinión, sí. Pero creo, o te pregunto, ¿es igual en el resto del mundo? No, no es igual. En otros lugares es mucho más fácil. Digamos, en Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes la capacidad de un avión, ¿sí? Y nunca te la quitan de tu licencia. Y no tienes que estar renovando la licencia. Mientras tu examen médico esté vigente, estás vigente en tu licencia, ¿no? Y aquí, pues, tienes que renovar la licencia. Si no has volado, te quitan la capacidad. Y bueno, pues, oye, yo me acuerdo cuando empecé esta carrera, esta hermosa carrera de la aviación, yo iba en la mañana a hacer mi examen médico, acababa el examen médico, revalidaba, y a las 2 de la tarde ya tenía yo mi licencia, ¿no? Hoy en día, pues, hay que hacer cita, y luego no hay citas para examen médico, y hago el examen médico, y luego tengo que ir a revalidar, y luego, pues, no hay plásticos, tengo que
que andar con una hoja de papel, etcétera. Entonces yo creo que hoy en día creo que hay esfuerzos importantes, ya viene el proceso de digitalización y esperemos que empiece a hacer esto más fácil, ¿no? Antes, si se acuerdan, al momento de comprar combustible, ahí estaban los impuestos para CENIAM y no había que hacer pagos extras, ¿no? Porque ya estaba cargado. Hoy en día, pues creo que es un poquito más engorroso. Yo digo, no lo hago yo personalmente, pero he escuchado algunas líneas aéreas que batallan para ese aspecto, ¿no? Sí, deberíamos de buscar simplificar esto para que creciera más la aviación, que es algo muy importante. Mira, en países pequeños, muy pequeños, como Singapur, como Qatar, como Dubái, como Emirato, la aviación representa hasta un 25% del Producto Interno Bruto. ¿Ves? Aquí podría ser un polo de desarrollo impresionante en nuestro país, ¿no? Yo siento que necesitamos más infraestructura para poderlo hacer, ¿no? Es una pena que hayamos perdido la oportunidad del aeropuerto de Texcoco, porque ahí es un aeropuerto que estaba planeado para 6 pistas con aproximaciones triples simultáneas y más de 100 posiciones, ¿no? Que esto pues nos había podido meter en otros niveles. En otros niveles, ¿no? Pero bueno, tenemos el AIFA es muy buen aeropuerto, pero no creo que dé la capacidad que necesita México para seguir creciendo, ¿eh? La importancia. Mira, yo creo que como confluyen diferentes ideologías, proyectos se truncan, y otros nacen, no acaba de consolidarse un modelo real, ¿no? Había nacido un sistema metropolitano de aeropuertos, luego se fue a este aeropuerto, al nuevo aeropuerto de México. No se concreta, se va a IFA, pero tampoco desarrollan los otros. Entonces estamos en un momento de transición. Sin embargo, escuchar que tú también piensas que deberíamos de facilitar un poquito todo, me da muy buena espina. Porque significa que todos queremos lo mismo, ¿no? Sí, queremos una industria aérea fuerte, que esto va a representar trabajos para México, incremento en el Producto Interno Bruto. La aviación es un polo de desarrollo impresionante para cualquier país, ¿no? Entonces, yo lo pienso también, ¿sabes? Sí. Desde que llegaba un avioncito a un pueblito, sí, ya llegaba el que vendía la coca, bueno, no sé, el agua, el aceite, un señor que aprendía, otro que aprendía a cambiar bujías, otro que aprendió a pintar, otro que arregló la pista, otro... Un avión trae progreso. Mira, yo recuerdo, desde que entré ha cambiado mucho la aviación, pero cuando empezamos a volar a Zacatecas, que hicieron el aeropuerto, había cualquier cantidad de personas que iban a ver que llegara el avión. Claro. Sí, o sea, y obviamente pues hay gente vendiendo ahí, hay restaurantes, etcétera. Entonces, sí, es bien importante la aviación. ¿Cómo es posible que no haya miradores ya en los aeropuertos? Es increíble, ¿no? Es un espectáculo maravilloso que debería de estar abierto a todo mundo. Pero bueno, ya esas cosas. Bueno, tantas cosas, ¿no? Lo que pasa es que los aeropuertos se hacen y luego la ciudad crece y los envuelven, ¿no? Y algunas pues cuestiones son de seguridad. Pero bueno, pues sí, me acuerdo en esos años dorados en el aeropuerto de México que ibas que tenías un mirador. Y es más, salías hasta la orilla y tenía nada más una rejita y podías ver de cerca los aviones, ¿no? Que era una cosa maravillosa. Nos tocó, ¿verdad? Que bueno, hoy en día ya ver un avión pues es algo muy común, ¿no? No despierta el asombro que despertaba en esos años. Carlos, después llegó el momento de divertirse. Dejaste Ifalpa y te fuiste nada más y nada menos que a volar a la laguna de Qatar. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo llegas ahí? Caray. Sí. Bueno, fíjate que dejar tu país no es fácil, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, yo volé 31 años en Mexicana de Aviación y desafortunadamente la línea desapareció. Y había que seguir, todavía tenía una vida útil de muchos años y había que seguir produciendo. Entonces, vi varias opciones. Qatar me pareció excelente. La principal es porque podía llegar directamente de capitán. Y no nada más es eso. Tuve la oportunidad de ir al país y es un país que, a pesar de que es un país que es musulmán y que las reglas son diferentes, se vive excelente. Si uno sigue las reglas, uno puede vivir muy, muy, muy bien. El país de que yo llegué a que me fui es otro, ¿no? Realmente lo transformaron. El Mundial de Fútbol fue ahí, y la final de fútbol fue en un estadio. No, nada más no existía el estadio, no existía la ciudad.
Esa ciudad ya está creciendo, se llama Lusail, y es impresionante cómo está creciendo y cómo han embellecido, obviamente tienen mucho dinero, ¿no? Pero bueno, volviendo a la línea aérea, el ingreso pues no fue fácil. Si las cosas fáciles cualquiera las hiciera, pues no valdrían la pena, ¿no? Le digo, fueran fáciles cualquiera las podría hacer. Para llegar tuvo que haber un proceso de screening o de reclutamiento, donde primero que nada, pues tuve que llenar una solicitud y cumplir con todos los requerimientos que solicitaban, lo cual sí los tenía. Entonces, ya a raíz de eso, me invitaron a Qatar para el proceso. Llegando a Qatar, pues obviamente llegué de noche, pues, no sé nada, un hotel cerca del aeropuerto. Y el día siguiente en la mañana, después del cambio horario, ya empezaba el proceso. Empezó con una presentación de 1 hora de lo que es la empresa, de lo que es el país, y después de eso un examen técnico de 50 preguntas de cosas que yo no veía desde la escuela. Entonces me tuve que preparar mucho para recordar muchas cosas de cómo funcionan los altímetros, etcétera, ¿no? Entonces tuve que estudiar mucho para ese examen técnico. Lo pasé y si pasabas el examen te invitaban a una entrevista. Esa entrevista era con 2 pilotos y alguien de recursos humanos. Y principalmente lo que buscan es que encajes culturalmente en la empresa. Es una empresa que tiene más de 90 nacionalidades de pilotos y más de 100 de sobrecargos. ¿Sí? Es un país que tiene 2,5 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales el país del tamaño de Querétaro, más o menos, del estado de Querétaro. Y tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes, de los cuales no hay más de 600,000 locales. Todos los demás son gente de fuera. ¿Sí? Entonces, pues tienes que encajar en la cultura de todos estos países, ¿no? Entonces, si... ¿A cuántos países vuelan? No sé, a todo el mundo, ¿verdad? Yo volé a todo el mundo con Qatar Airways, a todo el mundo. ¿Sí? Además tienen carga, tienen muchas cosas, ¿no? Así es, todos los aeropuertos más importantes del mundo ya tuve la oportunidad de ir. A todos. Y ahorita te platico un poquito para llegar a la carga. Después de esta entrevista, pues viene un examen de simulador y si lo pasas, pues te invitan a aplicar. ¿Okay? Llegas y pues ahora viene el proceso de adiestramiento. ¿Qué es ese examen de simulador? ¿Qué tienes que hacer? En un examen de simulador, principalmente es CRM lo que te piden. Es de que seas una persona que sepas trabajar en equipo, ¿sí? De que tomes en cuenta a la tripulación, que tomes en cuenta a la empresa, de que no... Los Lindbergh ya se acabaron, ¿no? De que cruzar solitos el Atlántico. Hoy en día, pues es muy importante ese tipo. Viene un nuevo proceso de adiestramiento que es EBT, que es Evidence Based Training, y que es en base a competencias. Las bases en competencias no solamente hay las técnicas, sino mucho de factores humanos, como son el manejo de la carga de trabajo, la comunicación, la toma de decisiones, el liderazgo. O sea, hoy en día hay tanta tecnología que si hablamos que el 60% de los accidentes o el 80% es el factor humano, pues entonces van enfocados hacia el factor humano. A sacar lo mejor de la gente, ¿no? Entonces, en base a eso, principalmente fue. Y después viene pues ya el adiestramiento donde pues todo es nuevo, ¿no? Hay que aprender. Aquí en México pues volaba a veces a Sudamérica, a Centroamérica, a Colombia, que es la misma cultura. Y Estados Unidos, pues bueno, después de estar volando 10 años no tiene ningún problema. Pero aquí de repente pues estoy volando en el Medio Oriente, luego estoy volando en África, luego estoy en Europa, luego estoy en India. Y estoy hablando de 320, que es un avión que volaba 6-7 horas máximo. Entonces, aprender todas las diferentes cuestiones, y no nada más eso, los diferentes, el inglés, ¿no? Los diferentes acentos. Imagínate un mexicano volando con un copiloto indio, hablando en inglés con un controlador árabe. Entonces vienen nuevos retos, ¿no? Entonces, no fue fácil, pero bueno, pues es un proceso que hay que dedicarse y afortunadamente pues me he dedicado. ¿Llegó un momento con el tiempo en que te sentiste muy cómodo, familiarizado? Sí. O sea, se llega a... Como a los 3 años ya me sentía yo bastante cómodo, ¿no? Okay. Y bueno, y ya viene otro reto, porque yo llegué calificado en Airbus 320 y volé 3 años 320. A los 3 años me ofrecieron el Boeing 787, que era lo último en tecnología.
Fíjate que he tenido esta gran fortuna. Cuando me fui al 320, era lo último en tecnología, ¿no? Era de los primeros en el mundo en volarlo. Y después me tocó el 787, que también me tocó ser los primeros en el mundo en volar el Boeing Sí, que 787. es una maravilla. ¿Verdad? Es una maravilla de avión, muy, muy, muy buen avión, excelente avión. Y ahí, pues, fíjate lo que son las cosas. Aeroméxico lo usa para ir a Asia, para ir a Europa, y Qatar lo usaba casi como un avión regional, por capacidad. Por el volumen de De pasajeros. pasajeros volaba 8 horas, más o menos, cuando mucho, ¿no? Cuando ese avión puede volar 13, 14 horas, sin problemas. ¿Por qué? Pues porque tiene una gran flota. Después, a los 3 años, me invitan al 777. Y fíjate que a pesar de que es un avión menos moderno que el 787, aunque hacen lo mismo, El 787 sí. vino a revolucionar muchas cosas. Se pensaba que la filosofía Airbus sería insuperable, pero Boeing hizo la tarea, ¿no? Sí, no. O sea, hacen lo mismo el 320 que el 787, pero Boeing siempre ha sido un poquito más convencional, sobre todo en lo que es la arquitectura de los controles de vuelo, ¿no? Todavía tienes la columna de control, donde ves lo que está haciendo el otro, y Airbus ya tiene el side stick, donde lo mueves y el otro piloto no sabe qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, algunos tienen cosas buenas, tienen cosas malas. En Boeing es directo, yo lo muevo en las superficies de controles. En Airbus yo lo muevo y va a una computadora y la computadora ordena la superficie de control. Entonces, bueno, cada uno tiene su filosofía, que son diferentes, pero los dos son excelentes productos, ¿no? Tanto el Boeing 787 como el Airbus 320 o el Airbus 350, realmente se puede decir que hacen lo mismo, ¿no? Y tienen casi la misma tecnología. Después llegas al 777. Sí. ¿Cómo es esto? El 777, lo que pasa es que en Qatar, para poder volar el 777, te pedían tener experiencia en cabina ancha, ¿no? En ese entonces era el avión más grande que tenían, después trajeron 380s. Y yo una vez que volé el 787, pues yo ya tenía cabina ancha, entonces me llegó la invitación para volar el 777. Y el 777 tenía pasajeros y carga. Y ahí, pues, la primera vez que tuve la opción de volar carga, mi primera experiencia, y realmente me gustó. La carga no se queja, a pesar de que no tienen tanto seguimiento como en pasajeros, de que si le demora esto. Aquí es un poquito más libre. De hecho, no hay ni puerta, ¿no? En los aviones normales de pasajeros, una puerta blindada, y si vas al baño tienen que entrar un sobrecargo, siempre tiene que haber 2 personas en cabina. Aquí, pues, te sientes libre. No hay ni puerta, hay una cortina, puedes salir, entrar, llevar tus alimentos. Es otro tipo de operación. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Vuelas a aeropuertos muy raros. Bueno, raros para mí en ese entonces, ¿no? Que no vuelas normalmente, ¿no? De hecho, había vuelos que le daba la vuelta al mundo en 12 días, ¿no? Sí, había un vuelo por ahí que era de Doha hacia Europa. En Europa teníamos 3 hubs de carga, que eran Lieja, Luxemburgo y Zaragoza, España. De ahí volábamos a México. Luego, entonces hay pernoctas de México a Los Ángeles. Luego Los Ángeles, Honolulu, Hawái. Honolulu a Melbourne, Australia. De Melbourne a Bangkok y Bangkok a Doha. Por lo menos en 12 días. Y había otro vuelo volando hacia el este, hacia Macao, Nagoya, Japón, México, Dallas, luego Europa y luego Doha. Debe ser especial darle la vuelta al mundo, ¿no? Sí, bien interesante. Digo, tu problema es el reloj biológico, ¿no? Que no sabes ni a qué horario estás, ¿no? Porque estás cambiando todos los días. Sí, el sistema circadiano de algún modo Así es difícil. No sé lo que está pasando, ¿no? Es la parte más difícil de volar largo alcance, ¿no? Pero llegué a volar la ruta más larga del mundo, ya hoy hay más largas, que era Doha, Auckland, Nueva Zelanda, que eran 17 horas 35 minutos. 4 pilotos volábamos. ¿Cuánto tiempo estuviste en Qatar Airlines? 12 años. Ah, bueno, no, pues toda una... Sí. Caray. 12 años, ahí me jubilé. Qué maravilla, te felicito, ¿eh? Qué carrera tan bonita, tan exitosa. Es increíble, de veras que qué gusto saber que hay mexicanos tan destacados y tan comprometidos con la industria. Carlos, de ahí te jubilas por edad o regresas, ¿qué pasa? Por edad, 65 años de edad. Y hubo que, pues ni modo que bajarse pues de esta parte divertida para volver a tocar la tierra. Cuando te jubilas, ¿cómo se prepara uno para retirarse? La diferencia entre un piloto y cualquier otra persona, cuando le pones a otra persona, ¿a dónde vas? Dice, voy a mi trabajo. Y el piloto dice, ¿a dónde vas? Voy a volar. Sí, es un amor que tenemos por volar, que yo no
creo que te puedas preparar realmente para de la noche a la mañana dejar de volar, ¿no? O sea, Sí, es una pregunta como, sí. ¿cómo te preparas para que te atropelle un camión? ¿no? Así, ¿no? Pero bueno, llega el día y tienes que hacerlo, ¿no? Yo en lo personal siempre he sido, pues he tenido muchas actividades durante los últimos 25 años, he estado haciendo muchísimas cosas y de la noche a la mañana ya no hay nada, pues no aguanté, ¿no? Llegué a la casa y sí, me lo tomé con calma, pero después de 7 meses de no hacer nada, de ver televisión, y dije, no, tengo que hacer algo, no puedo seguir así, ¿eh? No puedo seguir así. Y entonces, pues empecé a ver las opciones. Una opción era, pues, ver la cuestión de instructor de simulador externo a alguna empresa. Y la otra, pues, en la FAC, como inspector, verificador, operaciones vuelo. Y ahí se dio la oportunidad. Ingresé ya en 1 de marzo, cumplo 2 años. Y fíjate que estoy contento porque sigo en el medio, me siguen capacitando y yo también sigo capacitando. Yo he tenido la oportunidad de dar periódicos a los demás inspectores en temas como CRM, como CEFIT, porque para poder calificar a pilotos, pues tenemos que estar actualizados, ¿no? No es nada más que Oye, ya Carlos, carrilla. a ver, platícame un poquito de esta área de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, que son estos verificadores, estos capitanes que van a los simuladores de vuelo y verifican ellos mismos cómo están operando los pilotos mexicanos, cómo están llevando a cabo sus funciones, si detectan algunos puntos débiles, los apoyan. ¿Cuántas gentes hay ahí? ¿Qué hacen? Así es. Somos 70 inspectores verificadores de, aeronáuticos de operaciones vuelo. Y los 70 somos expilotos, ya sea de línea aérea, corporativos o de helicópteros. Tienen que haber pilotos de la rotativa, pues para checar. Qué bueno, claro. Para checar pilotos de la rotativa, ¿no? O sea, yo como piloto de línea no tengo los conocimientos ni la capacidad para checar un piloto de la rotativa. Entonces, creo que hay 5 pilotos de la rotativa y hay Conozco yo el capitán Osler, que es un buen Capitán amigo. Osler, Guillermo Giro. Sí, hay buenas. ¿Giro también está ahí? También está ahí. Ok. También está ahí. Excelentes personas con mucha capacidad y bien reconocidos en su área, ¿no? Ok. Lo mismo para la ejecutiva o la corporativa. Hay algunos pilotos y hay algunos pilotos de línea comercial que les han dado las capacidades de aviones como Learjet, como el Challenger, Sí, para que también tengan la visión para poder, de esto, ¿no? ¿no? Porque hay cosas que podemos checar como una maniobra ILS, como un RNP, o una falla de motor, que es igual en cualquier avión. Pero para poder dar una capacidad, yo tengo que tener un mayor conocimiento de los sistemas del avión y para eso hay que estar current, que le decimos, ¿no? Entonces yo actualmente he tomado ya mis adiestramientos periódicos de Airbus 320 y Boeing 787 y en esos 2 aviones yo puedo dar capacidades. ¿Sí? ¿También los pilotos de aerolínea son checados por ustedes? Así es. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que, por ejemplo, tanto Aeroméxico como Volaris, como Viva Aerobús, son empresas muy grandes con centros de adiestramientos muy grandes. Entonces, a estos, como son centros de adiestramientos muy grandes, la FAC le ha dado la posibilidad de que tengan evaluadores designados, que son pilotos que representan a la FAC, que pueden hacer este tipo de exámenes. Pero para poderlo hacer, tienen que ir a tomar un curso a la FAC de esto y después los estamos checando como evaluadores designados. De hecho, yo mañana salgo a Monterrey, donde voy a checar pilotos y voy a checar un evaluador designado. Es como quien dice su periódico de evaluador designado. ¿Sí? Entonces, hay que seguirlos bien. Entonces, no nos daríamos abasto con la gran capacidad o la inmensa flota que hay en México de checar todo de todo. No, pero es una aportación importante y buena de parte de la agencia en la formación, porque además gente con experiencia como tú, pues bueno, al final aporta, yo lo veo muy bien. También creo que fue una suerte para un piloto pues como tú, el que estas opciones también se abran, porque creo que debe ser difícil también, como dijiste, de repente se acaba el 20 y caray, ¿no? Así es. La verdad es que nos encanta lo que hacemos, ¿no? Entonces, más que trabajo, es para mí algo que me gusta hacer, que me satisface y me gusta seguirme preparando, ¿no? Digo, soy tan inquieto que estoy estudiando ahorita una licenciatura
Bueno, pues. No sé si le vaya a aplicar o no, pero es una licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Empresas Aéreas. Ah, está muy Sí, bien. en la Universidad Regional del Norte, ahí en Chihuahua, que es a distancia en línea. Pues digo, algunas cosas, conceptos que yo ya sabía los refuerzo, y hay cosas nuevas de que no sabía que estoy aprendiendo, ¿no? Y pues la vida es un aprendizaje todo este día. Yo cuando he tenido oportunidad de platicar, algunas veces me invitaron a las escuelas de mis hijos a platicar, o algunas veces en escuelas de aviación a platicar, y dicen, ¿qué consejos le darías a los pilotos nuevos, ¿no? Era la pregunta que te iba a hacer. Así es. Digo, una, siempre ser profesional, ¿sí? Siempre. Y la otra, siempre aprender y estarte preparando a aprender algo nuevo. El día que tú te duermas y dices, hoy no aprendí nada, creo que fue un día desperdiciado, ¿no? O sea, lo mínimo que sea, ¿no? Lo mínimo. Y no necesariamente de aviación, de algo, ¿no? Entonces, siempre mantenerte estudiando. Yo lo que digo que al piloto, por lo menos en Qatar y esas líneas, te pagan por estudiar. Ok. Tienes que estar Todo el preparado tiempo. todo el tiempo, porque la aviación es una industria cambiante, ¿no? Todos los días va avanzando. No hay, Sí, es cierto, las tecnologías se mejoran y se hay que mejoran, avanzan y tú tienes que y hay seguirte que estar capacitando. current, como dijiste hace Así es, ratito, ¿no? ¿no? Hay que estar actualizados. Es como los médicos, hay que estar actualizados, ¿no? Oye, Carlos, bueno, desafortunadamente el tiempo pues, nos come, ¿no? Pero bueno, no quiero despedirme sin que nos platiques un poquito de este proyecto que entre todos los que traes en la baraja, tiene un gran peso, que es este libro que estás escribiendo. Platícame un poquito de qué se va a tratar. Cuéntanos esa historia, Sí. porque fíjate que ser piloto y escribir, aquí se valora mucho. Sí. Yo conozco algunos pilotos que han escrito libros bien interesantes, ¿no? Te puedo decir de Francisco Moreno MacGregor, Macpaco, de Capitán Mauro Gómez Peralta, de Capitán Tarazona, Sí, ¿sí? lo conozco. De Alfredo Santillán, el propio mi buen amigo Ricardo Lea. ¿sí? Claro, también. Que he tenido la oportunidad de leer algunos libros de ellos y me parecen bien interesantes. Muchos de ellos son memorias, ¿no? De qué es lo que pasó. Mi libro, parte son memorias, pero parte son cosas que yo quisiera que no se olvidaran. Yo viví muchas cuestiones no necesariamente relacionadas 100% de la aviación, sino otras áreas, ¿no? Cuando estuve en ASPA, trabajé mucho en el sindicalismo mexicano, ¿no? Trabajé cerca del Congreso del Trabajo, de la FESEPS, de la Unión Nacional de Trabajadores. Y entonces, allí aprendí algunas cosas que comparto. Me tocó vivir la quiebra de la caja de jubilaciones de ASPA. Ha de haber sido un episodio Fue una cosa tremendo. terrible, ¿no? Y yo quisiera escribir la historia de qué pasó, cómo pasó, para que no se repite la historia. Me tocó la quiebra de la Tour, que era la primera empresa aérea de un sindicato de pilotos, ¿no? que llegamos a tener creo que 8 aviones, y como sindicato, pues es impresionante, ¿no? Llegamos a tener 3 hoteles. Entonces, parte de eso, de por qué se perdió, se escribe ahí. Mi experiencia como investigador de accidentes, escribo algunos accidentes que investigué, no como siempre, mira, aquí con nuestro cafecito, con este ambiente agradable, podemos criticar la actuación de cualquier piloto. Pero no se trata de eso. La investigación de accidentes, su único propósito es encontrar la causa o las causas probables y emitir las recomendaciones para que no se vuelva a repetir ese accidente. Entonces, aprovechar la tragedia para evitar que se pierdan más vidas, ¿no? Entonces, escribo algunos accidentes que tuve la oportunidad de investigar. Escribo acerca de cuestiones técnicas, ¿no? de capacitación, de Flight Safety Foundation. Escribo de cómo llegué a la OIP, de cómo llegué a IFALPA, de cómo nosotros mismos somos los que nos ponemos nuestros límites, ¿no? Como mexicano, tenemos la misma capacidad que cualquier otro y podemos llegar al puesto que sea, ¿no? Te lo comento, ASPA, con 1,300 pilotos en ese entonces, pone de presidente a un piloto mexicano a representar 100,000 pilotos de 100 países, con sindicatos de 35,000, de 10,000, de 8,000, de 9,000, ¿no? Con recursos mucho mayores que los de nosotros, ¿no? Entonces, y mira, no me lo vas a creer, muchas veces nuestros contratos eran mejores
que de muchos otros pilotos, de sindicatos como los alemanes, como los, los contratos colectivos que ASPA negoció en su momento eran muy buenos. Hoy en día, pues bueno, ha cambiado la industria, ha cambiado las tendencias y hemos tenido que flexibilizar y hemos tenido que modernizarnos también en los contratos colectivos. Pero bueno, ASPA fue un gran sindicato, sigue siendo un gran sindicato, y ha creado pues, grandes líderes, gente con mucha trayectoria. Y bueno, ¿cuál es el mensaje? No nos pongamos límites. Los mexicanos somos igual que cualquier otro o mejores y podemos llegar hasta cualquier momento. Me acuerdo un momento, aquí en un paréntesis, en una reunión en Argentina. Yo estaba por una reunión de IFALPA, pero hubo una reunión de Airport Council International, que es el organismo internacional que representa los aeropuertos. Y bueno, pues me invitaron. Y nos reunimos 3 mexicanos ahí. Uno era Jan Albrecht, que él fue fue director comercial de Mexicana, fue director general de Aeroperú, fue director general de una empresa turca, y fue director de Star Alliance en Alemania. Piloto mexicano de Mexicana de Aviación. Y Roberto Cove González, que fue presidente del Consejo de la OASI, el único mexicano que ha tenido ese gran honor de ser el presidente del Consejo de OASI. Y nos reunimos los 3, coincidimos en Buenos Aires, y el propio Roberto Cove, al que le tengo un gran cariño, decía, es que hay que tomarnos una fotografía. ¿Ves? O sea, 3 mexicanos que han logrado hacer cosas bien interesantes, ¿no? Que han logrado llegar un poquito más allá, ¿no? Y eso demuestra que podemos hacerlo. Amigos de Por eso son las alas. Bueno, pues el principio de perseverancia, la constancia, la disciplina, el estudio, el atreverse, el creer, el no dejar de creer. Todas estas cosas pues son las herramientas de las que un piloto y cualquier persona dentro de la industria aeronáutica debe de reunir. La industria tiene un gran futuro, vivimos en un gran México. Hay problemas como en todos lados, ¿no? Pero el optimismo yo creo que debe de regir. Creo que independientemente de nuestros problemas, estamos muy, muy, muy arriba con nuestras capacidades, ¿no? Y al final de cuentas, gente como tú, pues nos lo recuerda. Carlos, te agradecemos la atención de tu tiempo, la gentileza con la que nos abres las puertas. Vienes desde la Ciudad de México. Esa disposición es realmente de reconocerse. Pues no habría más que decir gracias. Gracias, Francisco Gallo. Gracias a la gente de Maser Aero. Todo esto, este reconocimiento te agradezco mucho, pero no hubiera sido posible sin un apoyo. Todo esto fue gracias al tiempo que le quité a mi familia, ¿no? A mis hijos, que muchas veces no estuve para ellos, y sobre todo a mi esposa. Sin el apoyo de mi esposa, yo no hubiera logrado nada de esto, que ella muchas ocasiones fue padre y madre cuando yo estaba ausente, teniendo juntas por todo el mundo, y a veces me iba a ver y venía, y veía a mis hijos, y mis 2 hijos son profesionales, son pilotos, los 2 capitanes de 320, y son excelentes personas gracias al trabajo de mi esposa y al apoyo de mi esposa. Carlos, ahorita lo platicamos, bueno, no, Berenice no está aquí, creo, pero es cierto, la mujer del piloto es especial, ¿eh? Tiene que rifársela fuerte. Sí, es. Los hijos también, pero la mujer del piloto se convierte en un pilar. Tienes razón, sin eso a lo mejor no se podría, ¿no? Hubiera sido imposible, ¿no? Sí, gracias a su apoyo y todo el tiempo que estuvo ella luchando por sacarlos adelante, pues bueno, es que pude hacer yo todo esto, ¿no? Qué bueno que lo reconoces. Me da mucho gusto porque además es una lección muy importante porque también es regreso a los valores familiares, al entender que cuando hay amor dentro de una familia, creas gente que te da muy buena vibra, y eso también es importante hacerlo. Reconocer también la participación de todos. Bueno, pues es algo que también tenemos que volver a retomar. La familia es fundamental, ¿no? Así es. Sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada. Fíjate, hace poquito un señor muy, muy exitoso, muy encumbrado, que por circunstancias del destino a veces, bueno, este señor que es una gente muy potente, decía en una entrevista hace muy poquito,
The family and friends is what matters. Los amigos y la familia es lo que importa. Fíjate qué profundidad esa frase. Y ahora, pues bueno, lo venimos aquí Así es. Desafortunadamente, digo, no hay mucho tiempo, pero bueno, esto es todo un equipo de trabajo. Mucha gente que trabajamos juntos y que luchamos por hacer una mejor industria aérea más segura, es de que se logró todo esto, ¿no? Digo, tardaríamos horas en mencionar toda esa gente. Sí, pero desafortunadamente, bueno, tienes una carrera tan espectacular que, bueno, no hay modo de cubrirlo de una sola exhibición, pero habrá tiempo de hacer más cosas. Se viene la Aeroexpo en Toluca, en su edición 2026. Bueno, vamos a platicar después mucho de tu libro, muchos de otros temas que vienen. También agradecer de pasadita al capitán Renato Gutiérrez Zamora, que es el que nos hizo el puente con el capitán Limón, a tus hijos, que no tengo el gusto de conocerlos, pero que sí he escuchado por ahí. Bueno, aquí todos nos conocemos, ¿no? Y la verdad también excelentes personas, todo el mundo los quiere, a ti también. Y bueno, pues en esta gran familia que es la Aviación Mexicana, pues aprovechamos para mandarles un saludo entre todos. Gracias. Amigos, no se olviden de leer Para esto son las salas, visitar nuestro canal, capitanjoaquinmartinez.com, visite nuestras entrevistas, es muy sencillo. Entre usted a Para esto son las salas YouTube y ahí en la sección de videos se despliegan todas las entrevistas que tenemos con notables, muy notables como Carlos. Muchas gracias. Y gracias, Para esto son las salas.